Señor les continúe bendiciendo a todos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este momento. Soy el pastor Luis Carmona del Ministerio Torre Fuerte y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa Transformación, que se transmite por este mismo canal todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Estados Unidos. Amados, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con nuestro cambio, con un cambio en nuestra vida. Por eso se llama transformación, porque transformación es algo que queda totalmente distinto a como estaba. Y eso es lo que busca o lo que desea la palabra de Dios en nosotros. La Biblia dice que en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en eso consiste la transformación. El Señor nos toma tal como estamos, pero entonces Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Debe haber un cambio en todo cristiano, en todo creyente en el Evangelio, debe haber una transformación en su vida. Bien, en 1 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 25, nos dice la Biblia que nosotros, antes de venir al Señor, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Fíjense bien, ahora nuestro pastor y nuestro obispo es el Señor Jesucristo. Y el Salmo 23 nos dice lo siguiente, que si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Qué quiere decir esto? De que lo tengo todo. El Señor tiene todos los recursos que yo voy a necesitar en esta vida temporal aquí en la tierra. Porque el Señor me ama y el Señor me conocía antes que yo le conociera. Y Él preparó un destino para mí. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y en el versículo 2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando Él preparó un destino para mí, ese destino tiene, o sea, eso tiene un propósito. Y Dios tiene de antemano todos los recursos que yo iba a necesitar. Por eso dice el salmista, como eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto es una vida que refleja paz, que refleja descanso, confianza, que tiene esperanza, que no hay afán. Eso es lo que quiere decir en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo son aguas tranquilas, no son aguas turbulentas, son aguas tranquilas. Y entonces junto a esas aguas, allí me pastoreará. Entonces, esa es la vida que Dios me está ofreciendo ahora porque Él es mi pastor y yo soy su oveja. Jesús dice en el Evangelio de Juan que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice, mis ovejas me siguen. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Esto nos ministra seguridad de salvación, porque no hay nadie mayor que nuestro Padre Celestial. Y si dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él, pues entonces nadie es nadie. Entonces, amado, esta palabra nos ministra seguridad al corazón, seguridad de salvación, para que eche fuera todos los temores, todos los miedos, todas las cosas negativas que por causa del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva,
nacemos ya con eso inherente en nuestro corazón, con el temor, con el miedo al fracaso, el miedo a que nos vaya mal. Siempre el enemigo ministra a nuestra mente todas estas cosas y bajan a nuestro corazón, y no debemos vivir con eso, porque dice que ya Él nos ha dado vida eterna, dice su palabra, y nosotros tenemos que aprender a pensar correctamente para vivir correctamente. ¿Y qué es pensar correctamente? Pensar correctamente es pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice que el hombre que edifica su casa sobre la roca, cuando venga el viento, cuando venga el huracán, cuando se desborde el río, esa casa no va a ser derrumbada. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Pero el hombre que edifica su casa sobre la arena, cuando venga todos estos problemas, la casa será derrumbada. ¿Por qué? Porque no tiene buen cimiento. El cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios. La casa que el Señor está hablando es nuestra vida. Y si nuestra vida está fundada en lo que dice la palabra de Dios, entonces estará firme y no caerá. Entonces, amado, eso es lo que nos enseña a pensar correctamente. No es lo que yo sienta, porque los sentimientos casi siempre están equivocados. Los sentimientos traen miedo, traen temores. Fíjate que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, y es perverso. Entonces, no podemos seguirnos por los sentimientos que tengamos, porque casi siempre van a ir en contra de la palabra. Pero la palabra de Dios dice que Él es mi pastor y que por lo tanto nada me faltará. Y ahí tiene todos los recursos que yo voy a necesitar en el futuro. Y Él tiene todas las personas que me van a ayudar para que yo alcance el propósito de Dios en mi vida. Igual que para ti, amado hermano que me escuchas. Dice que en lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que me fortalecerá en mi alma. Y en mi alma están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones allí. Y Él va a fortalecer esos pensamientos, Él va a fortalecer esos sentimientos. Confortará mi alma. Entonces dice que me guiará. ¿Y con qué me va a guiar? Con su Espíritu Santo que vino a morar en mí. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:13, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice, me guiará por sendas de justicia. Una senda es un camino. Me guiará por caminos de justicia. Y lo hará por amor de su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte. Fíjate, Él no me guía por valle de sombra de muerte. Él me guía por sendas de justicia. Pero hay veces que nosotros, con nuestra desobediencia o por nuestra terquedad, nos metemos en problemas o dificultades que son el sinónimo, son como un símbolo del valle de sombra de muerte. Esto significa problemas que no puedo resolver. Y entonces dice, aunque yo me meta en esos problemas, dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué no voy a temer si estoy metido en un gran problema? Que yo mismo me introduje, porque Él me guiará por sendas de justicia. Entonces dice, no temeré mal alguno, aunque ande por valles de sombra de muerte. Fíjense, no es de muerte, sino de sombra, que parece de muerte. ¿Por qué? Dice, no temeré porque tú estarás conmigo. O sea, su compañía me da valor para que los temores se vayan, sea lo que sea el problema que yo esté atravesando, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Su compañía me infunde valor, me infunde
fuerza, me infunde carácter. Entonces dice, tu vara y tu callado. El pastor usa una vara y usa un callado. En este caso, la vara del Señor viene siendo su palabra. Tu vara y tu callado. El callado era como un pedazo de árbol, una vara que tenía como una horqueta, como una Y ahí en la punta, para que cuando la oveja se quería salir del redil, se lo ponía en el cuello y la alaba para que no se fuera del redil. La palabra de Dios nos mete al redil, nos aguanta. Entonces por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, en el problema que esté atravesando, su palabra me aguanta para que no me salga del camino y me da aliento. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que no te dejaré ni te desampararé y yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, eso me infunde aliento, porque yo sé que aunque esté atravesando por valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Y su misma palabra nos enseña en Romanos 8:32 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, todo lo que él tenía de valor, lo que más valía era su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él también todas las cosas? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hombre, que si él dio a Jesucristo, que es lo más valioso que había en el universo, y lo dio para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos va a salvar de cualquier problema que estemos atravesando? Y quizás muchas veces son problemas en los cuales Él no nos mete, sino que nosotros con nuestro libre albedrío nos metemos en esos problemas. Entonces dice, pero tu compañía me dará aliento y tu vara también me darán fuerza. Y yo estaré tranquilo en medio del problema y no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y lo que vale es la compañía del Señor. Fíjense, una vez los discípulos estaban atravesando por un problema bien fuerte. Estaban atravesando el mar. Y en medio del mar se levantó una tempestad tan fuerte. Y hay que ver que los discípulos eran pescadores, lo cual ellos estaban acostumbrados a todas estas cosas en el mar. Como se dice, eran lobos de mar. Pero esa vez la tormenta era tan fuerte que ellos estaban asustados. Las olas estaban casi que volteaban la barca. Y de pronto, en medio de la tormenta, aparece nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él camina por encima de la tormenta que estemos atravesando. Y lo primero que les dijo fue, soy yo, no teman, no tengan miedo, que yo estoy aquí con ustedes. Entonces, en medio de la tormenta que estemos atravesando, amado, no temas, porque Él ha venido para ayudarnos y salvarnos de todos los problemas que tengamos. También en otra ocasión, Él iba con ellos y Él se quedó dormido. Y también otra tormenta de esas que voltean la barca y que hay muertos y todo, y entonces ellos gritaron y fueron donde el Señor y lo despertaron y le dijeron, Señor, que no tienes cuidado, que perecemos, levántate. Y dice el Señor, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. En otras palabras, si yo estoy aquí con ustedes y yo voy por encima del viento, y dice que reprendió a las aguas y al viento, al ciclón, lo reprendió, y dice que se aquietó inmediatamente y hubo gran bonanza. Yo no sé cuál es el problema que tú estés atravesando, puede ser financiero, puede ser de enfermedad, puede ser de tu hogar, todos los problemas que se nos presentan a diario. Clama al Señor. El Señor dice en su palabra, clama a mí que yo te responderé. Y yo te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque el Señor va por encima de la tormenta. Él camina por encima de la tormenta. Y Él dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes poca fe? Si yo te he dado una medida de fe para que la desarrolles, como se desarrolla el grano de mostaza, que cuando crece es un gran árbol y da sombra, y las aves de los cielos hacen nido en sus ramas.
Asimismo, la medida de fe que yo te he dado, desarrollala, cree en mí, que yo estoy aquí. Yo dije que no me voy a apartar de ti, te voy a guiar por sendas de justicia durante toda tu vida. Amado, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, dice, permanece para siempre, y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios con nosotros, que aunque le fallemos, Él tiene misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios es bueno, y la palabra de Dios también dice que 7 veces cae el justo. Tú eres justo si has creído en Jesucristo. Tú has sido justificado por la fe en Jesucristo. Tú has sido hallado inocente. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice que si 7 veces, y 7 es un número perfecto, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levanta. Así que hay veces que cuando caemos pensamos que ya Dios no nos va a aceptar más, o que Dios está enojado con nosotros porque le fallamos, que Dios está airado, que el rostro de Dios está mirando hacia otro lado, porque nosotros no le damos la talla a Dios, como se dice. Pero quiero decirte hoy, amado hermano, que me escuchas, que el Señor es Dios de amor. Él conoce nuestra condición, porque Él también se hizo carne y habitó entre nosotros y fue tentado en todo. Y hoy en día es el sumo sacerdote que tenemos delante del Padre e intercede por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Cristo fue el que murió y el que también resucitó y el que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, cuando falles, cuando caigas, no estés viendo a un Dios antiguo testamentario, a un Dios de la ley, a un Dios, no estés viendo a un Dios que tiene como un garrote en la mano para darte un garrotazo en la cabeza y que te regaña y que ahora no quiere saber de ti hasta que tú te arregles. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento, ese no es el Dios de la gracia. El Dios de la gracia es un Dios bueno, un Dios que te conoce, un Dios que camina contigo, un Dios que te perdona, un Dios que te levanta, un Dios que intercede por ti. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, yo no quiero, el Señor no quiere que ustedes pequen, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por la de nosotros, sino por la de todo el mundo. Porque Él quiere que todos los hombres vengan y alcancen su misericordia. Él quiere que todos acepten a Jesucristo como Señor de su vida, Salvador de sus almas. Pero de una vez que somos salvos, no vamos a quedar perfectos en nuestra alma. Nos perfecciona en el Espíritu, donde vino a morar el Espíritu Santo. Porque nosotros somos Espíritu, somos alma y somos cuerpo. Nacimos de nuevo en el Espíritu. Y el Espíritu Santo vino a morar en nuestro Espíritu. Y allí Dios nos perfeccionó. Porque el lugar santísimo del templo de Dios es nuestro Espíritu, donde mora el Espíritu Santo, la Shequina de Jehová, que moraba en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo, ahora está en nuestro espíritu y allí mora el Espíritu Santo. Pero no nacimos de nuevo en la carne, no nacimos de nuevo, en el alma, no nacimos de nuevo. Y allí es allí donde están los desperfectos, es allí donde están las imperfecciones, es allí donde están los traumas del pasado, es allí donde nos equivocamos y tropezamos y caemos. Pero el Señor dice, levántate y anda. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo
toda maldad. Amado, el Señor nos ama, aun cuando le fallemos. Y su amor hacia nosotros es incondicional. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo, pero la manera de bregar con el hombre es diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque Él envió a su Hijo para salvarnos. Porque la Biblia nos enseña que por la ley nadie pudo justificarse ante Dios. Y por esa razón, como Dios quería salvarnos, tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros para que ahora por su gracia, por su regalo, salvarnos a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que reinemos en vida, en esta vida temporal y luego en la otra, junto con Él. Dice la Biblia que si por un hombre, por el pecado de un hombre, reinó la muerte aquí en el mundo, dice, cuánto más por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, reinarán en vida todos aquellos que reciben la abundancia, fíjese, no el poquito, todos aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Y ahora Dios nos ha declarado justo porque nos dio la justicia que Jesucristo hizo ante el Padre. La justicia que fue alcanzada en la cruz del Calvario, nos las imputaron a nosotros. Mira, por eso es como un regalo. Entonces, en la epístola a los Efesios y en el capítulo 2 y el versículo 8 nos dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, o sea, no es nada que ustedes hayan hecho para merecer esto. Dice, es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, no por lo bien que te portes, no por las cosas buenas que tú hayas hecho. No, no es por tus acciones. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, dice, y aquel que se gloríe, aquel que se quiera gloriar, dice, gloríese en el Señor, gloríese en lo que hizo Dios por él. En eso es que nos podemos gloriar, pero no en nosotros mismos. Porque nosotros hemos recibido todo por gracia. Todo ha sido un regalo. Entonces, quiero con esta enseñanza que borres la imagen contraria del Dios religioso, del Dios legalista, que te salvó, ok, pero te anda vigilando para ver dónde fallas para cobrártela, para golpearte. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y por qué usted cree que en las iglesias hay tantos problemas, tantas acusaciones y tantas críticas del uno contra el otro? ¿Por qué? Porque las personas están pensando que somos salvos por gracia, pero que después nuestra vida diaria es por lo que hagamos. Y eso es una enseñanza errónea. Entonces, si yo me porto bien, entonces yo creo que yo soy mejor que aquel que no se está portando bien. Si yo oro bastante y ayuno, entonces yo me comienzo a creer que yo soy mejor que aquel que falta bastante a la iglesia y que aparece por ahí en Facebook paseando con la familia no, yo no soy. Nosotros, cuando sabemos que fuimos salvos por gracia y diariamente nuestra salvación sigue siendo por gracia, no nos podemos creer más que ninguno. Si yo oro, gloria a Dios porque oro porque el Espíritu Santo me lleva a orar, me lleva a la presencia del Padre. ¿Por qué? Pues bueno, porque el Señor dice de que oremos en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, porque su palabra lo dice. Y entonces, pues, el que es salvo es obediente a la palabra, porque el Espíritu hace, o sea, provoca en nosotros el hacer, el querer como el hacer la voluntad de Dios. Entonces, en todo sea Dios glorificado. Y en la iglesia, en el Evangelio, no hay nadie mejor que nadie. Aquí, el único grande se llama Jesucristo, el Salvador. Él es nuestro Padre. Y los demás, todos somos hermanos. Y ninguno tiene por qué creerse más que el otro. Y el que ora, no se gloríe ante el que no ora. Y el que no ora,
no crea que está mejor que el que ora. Aquí lo único que Jesucristo nos mandó es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Cambiemos esa imagen del Dios que está airado con nosotros. Quiero decirte algo. La ira de Dios fue sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. La ira de Dios ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Y el castigo que merecíamos para obtener nuestra paz con Dios, dice que fue sobre Él. No solamente la ira de Dios fue sobre Jesucristo, sino que las consecuencias, el castigo de nuestra paz, también fue sobre Jesucristo. Entonces, sea Jesucristo el grande en la iglesia, sea Jesucristo glorificado, debemos cantar canciones, himnos, lo que sea, coritos, canciones que alaben a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el grande, Él es el que nos salvó, Él es el Salvador de toda nuestra vida. Amado, Jesucristo te ama. Dios el Padre te ama. El Espíritu Santo te ama y no te ha dejado. Dice la Biblia, dice la palabra en los evangelios, dicha por Jesucristo, que el Espíritu de verdad vendría sobre nosotros para quedarse allí para siempre. Entonces, cuando creemos eso, porque la justicia de Dios se le revela al creyente por fe y para fe. Entonces, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando creemos eso, el temor se desaparece. Dice que el que teme porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. Dios es amor. Y entonces, el que teme no ha sido perfeccionado en el Señor. ¿Y cómo somos perfeccionados en el Señor? Bueno, cuando nos ponemos de acuerdo por la fe en su palabra. Entonces nuestra alma va cambiando y nuestra vida se va transformando. Porque cuando comenzamos a creer correctamente, vamos a empezar a vivir correctamente. Entonces, si has oído por ahí enseñanzas condenatorias para los hijos de Dios, desecha eso. El apóstol Pablo dice en su palabra que escudriñemos todo, que desechemos lo malo y que retengamos lo bueno. Entonces, esta es la era del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice claramente en Hebreos capítulo 10, por ahí verso 28 o 30, dice que no hagamos afrenta al Espíritu de gracia. Fíjate, el Espíritu de Dios es el Espíritu de gracia. Y la gracia de Dios es más que una palabra. La gracia de Dios es el poder de Dios que está a nuestra disposición y que vive dentro de nosotros para arreglar nuestra vida, para irnos haciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la que nos da la salud todos los días. La gracia de Dios es la que nos guía. La gracia de Dios nos da el trabajo. La gracia de Dios nos da el dinero para que vivamos. Quiero decirte que nuestro Padre es un Dios generoso. Hay una versión bíblica que me gusta porque dice carísimos. Claro, somos carísimos. ¿Sabe por qué? Porque le costamos a Dios bastante. No fuimos comprados ni con plata ni con oro. Fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios generoso. Él da más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nos podemos imaginar o de lo que podemos pedir. Él quiere darte más de aquello. No temas, piensa en grande, pídele en grande, porque todos los recursos del universo son de Él. Él dice en el libro de Ageo, mía es la plata, mío es el oro. Y Él quiere que sus hijos vivan bien. Fíjense bien, si aquí en la tierra nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno y que es perfecto, no nos dará buenas cosas a los que se la pidan?
Cuando usted aquí en la tierra mira los hijos de los hombres ricos, de los famosos, de los millonarios, ¿cómo viven esos hijos? Son personas que no tienen complejos de autoestima, son personas que viven muy bien, que manejan buenos automóviles de marca, son personas que viven en buenos barrios, en buenas casas, porque son hijos de ricos, porque sus padres son ricos. Por ejemplo, el hijo del presidente que acabamos de tener, son personas que viven como lo que es su padre. Pero fíjense bien, nosotros somos hijos del dueño del universo, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de los recursos. Y muchas veces vivimos como por dioseros. ¿Y por qué? Bueno, porque nos da miedo, porque no pedimos cómo es, porque no conocemos su palabra y nos contentamos a alcanzar, a vivir, a arrebatar los recursos que nosotros podemos con nuestra fuerza humana, y con nuestra fuerza humana estamos limitados. El Señor dice en el libro de Zacarías, dice, mira, Zorobabel, esto no es con espada ni es con ejército, esto es con mi espíritu. Y tú le dirás a esa montaña, aquí, montaña quiere decir problemas, sinónimo de problemas, sinónimo de obstáculos. Dice, y tú le dirás a esa montaña, aplánate, quítate delante de mí. Dice, con acciones de gracia y gracias. Ok, fíjese, la gracia aplana las montañas, los problemas. Todos esos desafíos vienen a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe en Dios tiene que ser probada a ver si es verdad que creemos. Y esa medida de fe que Dios depositó en nosotros tiene que ser desarrollada. Y la fe se desarrolla por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero claro, si tú eres creyente y no escuchas tanto la palabra de Dios y no vienes a comunión profunda, íntima con nuestro Padre Celestial, porque déjame enseñarte algo aquí. Cuando no estábamos en Cristo, que dice Pedro que éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor de nuestras almas, al obispo de nuestras almas. Entonces, como hemos vuelto al obispo de nuestras almas, antes, cuando no estábamos en el Señor, nosotros andábamos perdidos en este mundo y andábamos arrebatando y consiguiendo las cosas con nuestra fuerza humana. Y con nuestra fuerza humana estamos limitados. Pero tenemos que aprender a vivir con la fe. Pero esa fe se va incrementando conforme a la comunión íntima que tengamos ahora con nuestro Padre Celestial. Porque es que antes no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque estábamos desconectados de Dios. No teníamos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. Pero el Espíritu Santo, cuando nos selló, nos conectó a Dios. Ahora sí tenemos toda la capacidad, toda la fuerza para poder arrebatar todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere que vivas como un pordiosero. Dios quiere sacarte de abajo. Dios quiere para que después te acuerdes de dónde te sacó. Como decía el rey David, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque, y se acuérdate de dónde te sacó, del lodo cenagoso, del lago de la desesperación. Porque hay veces que después que estamos arriba nos olvidamos de Dios. Ya resolvimos los problemas y no venimos a su presencia. Le necesitamos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Hay que hablar con Él todos los días. Hay que abrazarlo en el espíritu. Hay que decirle cosas buenas a nuestro Padre porque estamos agradecidos. Y además, un día vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Y eso es lo más importante. Más que las cosas de ahora que Él nos pueda dar. Bueno, pero hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque la piedad para todo aprovecha, dijo el apóstol Pablo. Dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Bueno, que las cosas de aquí abajo no aprovechan tanto, pero sí aprovechan de algo, porque dan buena salud el ejercicio corporal. Pero lo que quiere es decir que no se puede comparar con lo eterno. Entonces, pues, amado, mira, el Señor dice, en el Salmo 23 sigue diciendo de que
aunque yo ande en valle de sombra de muerte, que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite. Esto quiere decir que me llena de su Espíritu Santo, dice, y esto hace que mi copa esté rebosando. ¿Por qué? Porque el que está lleno del Espíritu Santo da frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es mansedumbre, es templanza. Son una cantidad de cosas buenas que vamos a vivir y que vamos a sentir. ¿Te das cuenta? Entonces dice, mi copa está rebosando. Ciertamente, y dice, y aunque mis angustiadores estén allí, que me estén tratando de amargar la vida, dice, tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. O sea, me armas un banquete en presencia de ellos, como para que yo me ría y me burle de ellos. Entonces dice, ciertamente, porque eso es así, ciertamente, el bien, no el mal, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuánto? A veces sí y a veces no. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, o sea, en la casa de mi Padre, moraré por largos días. Qué tremendo, qué tremendo. Esa es la palabra de Dios. Entonces, el amor de Dios es incondicional, amado. Y aunque le falles, Él te está viendo en Cristo. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Ya Dios nos ve santificados, ya Dios nos ve justificados, ya Dios nos ve bendecidos. Óyeme, tú eres el que no te estás viendo así, porque estás viendo tus defectos. Estás viendo, mira, tú no eres perfecto todavía. Un día, cuando venga Cristo por su iglesia, entonces se acabaron las luchas. Entonces, lo que es parte cesará, dejará de ser, y entonces vamos a ser perfectos. Nuestro cuerpo de muerte va a ser glorificado, transformado, el cuerpo, redimido el cuerpo. Hasta ahora el espíritu está redimido. Ese día nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser transformados en un cuerpo de gloria como el que tiene nuestro Señor Jesucristo, y estaremos con Él para toda la eternidad. Entonces vendrán otras cosas que tendremos que hacer con Él, como en el tiempo del milenio, que vamos a regresar a la tierra, eso es después del rapto, pero esas son otras enseñanzas teológicas que no caben aquí. Lo que yo quiero enseñarte hoy es que cambies la imagen de un Dios airado que está molesto contigo porque le fallaste. Mira, no te apartes de Dios, porque Jesús dice, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y entonces, entre más nos apartemos del Señor, es peor el asunto, porque el enemigo se vale que no estamos bajo la cobertura del Altísimo y nos golpea fuertemente, nos hace daño. Y entonces, amado, aunque le falles, aunque te hayas embarrado, aunque tengas tiempo que no ores, aunque hayas pecado, vuelve al Señor, que Él te está esperando como el padre del hijo pródigo, aunque hayas malgastado todos los recursos que Él te dio, aunque los dones que Él te dio no lo hayas usado y te hayas embarrado en el mundo, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, porque Él te ama. Él te ama. Mientras hay vida, hay esperanza. Quizás dejaste la congregación ya hace un tiempo. Quizás cuando entró la pandemia ya no te congregaste más. Y entonces, ¿qué pasó? Que la carne te arropó. Y entonces ya ni te acuerdas de Dios. Pero a veces así el Espíritu Santo te redarguye y dice, sí, me voy a volver. Pero cuando llega el día no puedes. Mira, hoy te reto. Ven al Señor como estás. No esperes limpiarte, no esperes arreglarte primero para después venir al Señor. Señor, ya estoy listo para volver a ti. Jamás vas a lograr eso. No vas a poder, porque es el Señor el que te limpia. Es el Señor con su sangre. Él te recibe nuevamente como estés, te limpia para que empieces de nuevo. Y Él te quiere dar su amor y levantarte. Nosotros le servimos a un Padre bueno, que es un Dios de gracia. Tienes que conocerlo como el Dios de
la gracia, dice, y el Dios de toda gracia, dice el apóstol Pablo, os bendiga por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que te andes embarrando, pero si te embarraste, levántate, no te quedes allí, no te sientas como que no soy merecedor, no sirvo para nada. Ese es el acusador que te está acusando. Él te hace sentir que no eres merecedor. Bueno, y si fuéramos merecedores, entonces ¿para qué el Padre iba a enviar a su Hijo Jesucristo? Tuvo que enviarlo porque no había nadie que mereciera. Y la gracia es el don o el regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Amado, yo espero que esta enseñanza haya llegado a tu mente y haya bajado a tu corazón y te den el deseo de volver nuevamente a los caminos del Señor. Porque yo sé que en esta época de pandemia, muchísima gente, muchísimos cristianos se han enfriado y se han apartado del Señor. Y ya les da lo mismo congregarse o no congregarse. Y hay veces el enemigo los engaña y les hace sentir que viendo esta enseñanza por YouTube, la cual no es mala, es buena, pero les hace sentir aquellos que eran líderes, aquellos que se congregaban, aquellos que eran intercesores, aquellos que cantaban las alabanzas y que guiaban al pueblo a la adoración, les hace sentir como con que viendo la enseñanza por la televisión ya con eso es suficiente, porque Dios es bueno y Dios te ama. Amado, Dios quiere darte más. Dios dio lo mejor que Él tenía, porque Él te quiere abrazar. Tú eres parte de la iglesia, y la iglesia somos todos, somos los miembros, pero tenemos que estar unidos a la cabeza, que es Jesucristo, en un mismo espíritu. Por eso existen todas las iglesias locales, y Dios quiere que todas sus ovejas vuelvan nuevamente a la congregación y se reúnan en todas las iglesias locales. Así que yo te invito para que este domingo vengas a la comunión con el Señor y con tus hermanos aquí en Torrefuerte de la Florida a las 10 de la mañana, y en Torrefuerte de Cartagena, allá en Villasol, y también en la Central, y también allá en Torrefuerte de Pasacaballos, y en Torrefuerte de Nelson Mandela. Si tú te has apartado, si tú te has alejado, levántate y anda, porque si tú estás escuchando esta enseñanza, porque el Espíritu Santo quería que tú la escucharas, para que tú volvieras al redil nuevamente, porque esta es la vara del Señor y el callado del Señor, que te lo están poniendo en el cuello para que vuelvas nuevamente al redil. ¿Por qué? Porque también tenemos que ir a lo que dice la palabra, que fuera del redil hay un adversario que anda como león rugiente alrededor, buscando, anda caminando alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los descuidados, a los dormidos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, tantas cosas malas que pueden pasar, porque fuera de la cobertura del Señor lo que hay es muerte, pero bajo sus alas estamos seguros. Amado, está lloviendo fuerte, pero no está lloviendo agua, está lloviendo problemas. Cuando tú miras las noticias en el país en donde estés, en los noticieros, están viendo que todas las cosas que están escritas en la Biblia y sobre todo en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo al pie de la letra ante nuestros ojos. Esto nos enseña que la venida del Señor ya está cerca. Los huracanes de hoy están siendo más fuertes que nunca. Las inundaciones de hoy están siendo más fuertes que nunca. Los incendios de hoy no los pueden apagar ni siquiera con la técnica que hay aquí en los Estados Unidos, ni el esfuerzo, ni los hombres. Hay un incendio allá en California que tiene más de un mes de estar y va peor y peor, y más de 35,000 familias han tenido que ser evacuadas porque sus casas se han quemado y no los pueden apagar. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Que dice: una tercera parte de la hierba verde será quemada. Y no solamente aquí, sino en todos los países del mundo está pasando eso. Mira lo que está pasando en Afganistán. Dice: cuando oigan que hay guerras y rumores de guerra, prepárense, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra salvación ya está cerca. No pasemos esto
por encima. Algunos, el diablo les hace pensar esto. No, esto siempre ha sido así. No, siempre no ha sido así. Porque ahora las cosas están pasando al pie de la letra, como lo dice la Biblia, como lo enseña la palabra de Dios. Y esto para abrirnos los ojos, no sea que después ya es demasiado tarde. Mira, ¿hace cuánto que no venía una pandemia como esta? Hace más de un siglo. La última que vino así grande y fuerte como esta fue en el 1918. Mira, estamos en el 2021. Entonces, amado, pensábamos que en un año ya todo se iba a ir. No, señor. Esto empezó a principios del 2020, por eso se llama COVID-19. Empezó a fines del 19. Y mira, ya estamos en el 21. Y ya el año está vencido. Ya estamos en el mes de septiembre 2021. Ya empezó el mes de septiembre, en el día de hoy empezó. Ya el año se está terminando y todavía la pandemia no se va. Al contrario, hay nuevas variantes, nuevas cepas que están matando bastantes personas. Entonces, sea lo que fuere, amado, Dios te ama y te ama incondicionalmente. No te alejes. Busca la cobertura del Señor. Quiero orar contigo en el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante del trono de tu gracia y de tus misericordias. Y te pido con todo el corazón que toda persona que ha escuchado este mensaje, tú hayas hablado a su vida y que haga una resolución. Y los que no se han alejado totalmente, pero están un poco fríos, Señor, que ellos decidan en el día de hoy ponerse calientes contigo, con el fuego de tu espíritu, y que vuelvan y que usen y que pongan sus dones nuevamente. Señor, tú te vas a mover en medio de tu pueblo con prodigios y milagros para aumentar la fe de los que no creen. Señor, mira a todos los que están enfermos. Te pido de todo corazón que extiendas tu mano poderosa sobre ellos y sanes toda clase de enfermedad. Porque en la cruz del Calvario la enfermedad fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque por su llaga fuimos sanados, dice tu palabra. Dios mío, mira a todos los que están ahora mismo con una economía mala. Si tú eres nuestro Padre y tú eres el dueño de todo, Dios mío, abre sus corazones para que la fe se abra en ellos también y reciban el regalo tuyo para que progresen, para que lleguen hacia adelante en tus caminos y vivan bien y vayan progresando como lo es tu voluntad. Señor, que no nos olvidemos de hablarle a los necesitados en este tiempo, de predicar tu evangelio a toda criatura, porque tú quieres que todos los hombres se arrepientan y vengan a tus caminos. Úsanos a nosotros como vasos. Ayúdanos, Dios, para que tu iglesia sufra un avivamiento en sus vidas, como tú lo has dicho en tu palabra, para que tu iglesia experimente la palabra correcta, un avivamiento mundial en estos tiempos de necesidad. Yo digo, Señor, que todos están bendecidos con toda bendición, toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Activa esas bendiciones en este momento sobre todos ellos, Señor. Gracias. Les invito a que en el día de mañana nos sintonicen también por estos mismos canales, YouTube y Facebook, a las 8:30 de la noche, hora Estados Unidos. Les bendigo. Me despido de ustedes. Soy el pastor Luis Carmona, quien les dice que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Amén